Hablar de la Virgen de Fátima es hablar de un tema que sucedió hace 100 años, pero también un tema de que es muy actual. Con estas apariciones se mezclan muchas cosas: misterio, secretos, atentado del Papa, danza del sol. Quiero por eso en este tema darte 10 cosas o 10 datos para entender bien todo este tema de las apariciones de Fátima. Lo primero es el nombre completo de la Virgen. La Virgen, el nombre completo no es solo Virgen de Fátima, sino Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Pero por el lugar en donde se apareció, entonces normalmente se le ha llamado Virgen de Fátima, pero el nombre completo es Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Lo segundo que es importante entender es la diferencia entre aparición y advocación. La palabra advocación viene del latín advocare. Vocare significa llamar o llamado. Pues advocación se refiere entonces a las distintas formas de nombrar o de referirnos, en este caso, a la Virgen María. Hay muchas advocaciones marianas, es decir, muchas maneras de llamarle o de referirnos a la Virgen María. Por ejemplo, la advocación de la Virgen de Fátima, de Lourdes, de Guadalupe, etc. Eso es advocación, las distintas maneras de llamar a la Virgen. ¿Qué es la aparición? La aparición es la presencia de la Virgen en un lugar, en un día específicos. Es decir, que se le apareció a personas concretas. Hay muchas advocaciones. Por ejemplo, las maneras de llamarle a la Virgen, que reina de los apóstoles, que reina de los mártires, que auxilio de los enfermos. Esas son advocaciones. Hay muchísimas advocaciones, pero hay pocas apariciones. Es decir, que la Virgen en concreto se apareció en un lugar. Todas las apariciones se convierten en advocaciones, pero no todas las advocaciones, como es lógico, son apariciones. Bien, advocación entonces es las distintas maneras de llamar a la Virgen o de referirnos a ella, mientras que la aparición es hablar de un evento concreto en un lugar, en un día específico. Ya que estamos hablando de la Virgen de Fátima, la tercera cosa que tenemos que decir entonces es el contexto de esta aparición. La aparición de Fátima, la primera sucedió un 13 de mayo de 1917. La Virgen María se apareció en 6 ocasiones en Cova de Iria, Fátima, Portugal. Se le apareció a 3 pastorcitos: Lucía, Jacinta y Francisco. El contexto es la Primera Guerra Mundial. Recordemos que la Primera Guerra Mundial estalló en 1914 y terminó oficialmente en 1918. Las apariciones fueron en 1917, es decir, en plena Primera Guerra Mundial. Luego, el cuarto dato es algunos detalles de las 6 apariciones en su conjunto de la Virgen de Fátima. La primera, ya lo hemos dicho, sucedió el 13 de mayo de 1917. La última, el 13 de octubre de 1917. Fueron 6 apariciones en total. Todas sucedieron un día 13, excepto la cuarta aparición. Esa no sucedió un día 13, sino que sucedió un día 19 de agosto. Esto debido a que el alcalde del lugar no le creía a los pastorcitos y los encarceló, los maltrató para que ellos negaran dichas apariciones. Entonces el 13 de agosto estaban presos y no pudieron presentarse a la invitación que la Virgen María les había hecho en la primera aparición, el 13 de mayo de 1917. Todas sucedieron entonces un 13 de mayo, junio, julio, excepto agosto. Agosto fue un 19. La primera aparición solo fue a los 3 pastorcitos, a estos que he mencionado, a Francisco, a Jacinta y a Lucía. Pero las demás apariciones ya se agregaron más espectadores.
Ya en la tercera aparición habían 4.000 espectadores junto a los pastorcitos. La quinta aparición habían 12.000 personas. Y la sexta aparición, muy importante, la sexta aparición habían 70.000 espectadores. Estos detalles es el cuarto dato que hoy te he querido contar. El quinto dato es el así llamado ángel de la paz. ¿A qué nos referimos con el ángel de la paz? Sucede de que antes de que sucedieran las apariciones de la Virgen, estas 6 apariciones que ya te he mencionado, un ángel se les apareció a estos 3 pastorcitos. Se les apareció en 3 ocasiones, 1915 y 1916. Cuentan que era un joven brillante, lleno de luz, y que les dijo cuando se les apareció por primera vez: no teman, soy el ángel de la paz, recen conmigo. Luego, en otra aparición, cuentan los pastorcitos que se arrodilló, se inclinó y les dijo: mi Dios, yo creo en ti, yo te adoro y yo te amo. Te pido perdón por todos aquellos que no creen, que no te adoran y que no te aman. Es decir, este ángel de la paz se les apareció antes de que la Virgen se les apareciera, como queriendo prepararles para las apariciones y también para enseñarles a rezar. Un año después se les apareció la Virgen. El sexto dato que te quiero contar es, voy a leer estrictamente el diálogo que se da en la primera aparición, porque es un diálogo muy bonito. La primera aparición, que ya les he mencionado, fue un 13 de mayo de 1917. Los pastorcitos se les aparece esta señora y el diálogo que tuvieron fue el siguiente. Le preguntan los pastorcitos: ¿de dónde es su merced? Responde la Virgen: mi patria es el cielo. ¿Y qué desea de nosotros?, le dicen los pastorcitos. Vengo a pedirles que vengan el 13 de cada mes a esta hora, mediodía. En octubre les diré quién soy y qué es lo que quiero. Luego les preguntan los pastorcitos: ¿y nosotros también iremos al cielo? Le responde la Virgen: Lucía y Jacinta, sí. Inmediatamente preguntan: ¿y Francisco? Cuentan los pastorcitos que los ojos se dirigieron hacia Francisco, unos ojos llenos con una expresión de bondad y de maternal reproche, dice Sor Lucía. Y le dice la Virgen María a Francisco: él irá también al cielo, pero antes tendrá que rezar muchos rosarios. Después les dice la Virgen: ¿quieren ofrecerse al Señor y estar prontos para aceptar con generosidad los sufrimientos que Dios permita? Los pastorcitos le responden: sí, Señora, queremos y aceptamos. Les dice la Virgen: tendrán ocasión de padecer y sufrir, pero la gracia de Dios no les faltará. Este diálogo sucede en la primera aparición. Acá entonces les dice la Virgen que se les va a aparecer en 6 ocasiones y que la última vez les revelará un secreto, el 13 de octubre. Y así será, ya veremos de qué se trata. El séptimo detalle o el séptimo dato que les quiero contar es muy curioso. Es la así llamada danza del sol. ¿En qué consiste? Sucede que en la cuarta aparición, como ya hemos visto, los niños fueron acusados de estar mintiendo y les intentaron obligar a que negaran dichas apariciones. Es por eso que los niños luego le piden a la Virgen una señal. Pues esto sucedió en la cuarta aparición. El 13 de octubre de 1917, es decir, en la sexta aparición, ahí sucedió algo espectacular. Recordemos que en esta sexta aparición eran 70.000 los espectadores. ¿Qué sucedió ese día? Sucede que toda la mañana había estado lloviendo, pues de repente se aclaró el sol, las nubes desaparecieron, brilló el sol de una manera impresionante y el sol empezó a girar, a dar vueltas, lo que así se conoce como la danza del sol. Cuentan distintos espectadores que ahí hubo muchas curaciones, muchos milagros, además
que la ropa se les secó de la lluvia que habían recibido. Esa es la danza del sol. Hay un doctor que se llama Garrett, que es un profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Coimbra, y él cuenta también esta danza del sol. Esto es muy importante porque un niño puede mentir, 2, tal vez 3, igual, pero 70.000 espectadores y que confirmen dicho evento, eso hace estas apariciones muy creíbles. Ese es el séptimo dato, la danza del sol. El octavo dato es una de las cosas que ha causado muchísimo misterio, muchísima controversia. El octavo dato son los así llamados secretos de Fátima. ¿A qué nos referimos con los secretos de Fátima? Estos secretos de Fátima fueron revelados en la tercera aparición, es decir, en 13 de julio de 1917. Es un solo secreto, es decir, un solo diálogo, pero dividido en 3 partes. Las 2 primeras partes o los 2 primeros secretos fueron públicamente revelados en un libro que se llama Memorias de Lucía. Estos 2 primeros secretos entonces fueron divulgados en la década de los años 40, 1940. Ahí se escribe este libro, Memorias de Lucía, y ahí se revelan los primeros 2 secretos, que son los siguientes. El primero se refería a una visión del infierno. La Virgen les mostró a estos pastorcitos el infierno y les dice a los pastorcitos que Dios desea establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María para que los pecadores ya no se sigan condenando. De eso se trata el primer secreto, la visión sobre el infierno que les permitió ver a estos 3 pastorcitos. El segundo secreto se refería, hay varios detallitos, recordemos el contexto de estas apariciones, la Primera Guerra Mundial en pleno auge. Pues el segundo secreto, la Virgen les dice que muy pronto va a terminar la guerra, y en efecto así sucedió. Pero les dice, pero no dejarán de ofender a Dios, y por lo tanto la Virgen ahí mismo les anuncia una nueva guerra sangrienta. Les anuncia de que en el pontificado de Pío XI va a estallar una nueva guerra más cruel todavía que esa que estaban viviendo. Recordemos que el Papa Pío XI, su pontificado es de 1922 a 1939, y en 1939 en efecto estalló la Segunda Guerra Mundial. Esto que la Virgen de Fátima en 1917 entonces les anunció a estos pastorcitos. Luego también este secreto incluye una petición de consagrar Rusia al Inmaculado Corazón de María, y también les pide a los pastorcitos la devoción de los primeros sábados. La Virgen en concreto les dice respecto a Rusia: si acatan, Rusia se convertirá, de lo contrario regará sus errores a través del mundo. Todos sabemos a los errores de los que se está refiriendo la Virgen de Fátima, los errores desastrosos que ha causado el comunismo. Y también luego concluye diciendo: el Santo Padre consagrará a Rusia y después tendremos un tiempo de paz. Esto se refiere entonces al segundo secreto, al final de una guerra, al inicio de otra, y a los desastres del comunismo, y también a que Rusia será consagrado al Inmaculado Corazón de María y que después habrá un tiempo de paz. Pero el tercer secreto ha causado mucho misterio porque no fue revelado junto a estos primeros 2, sino que este tercer secreto se hizo público hasta el año 2000, el 13 de mayo del 2000, y lo hizo público el cardenal Angelo Sodano. Dicho sea de paso, los 3 secretos, Sor Lucía los escribió en este libro, pero no fueron revelados, sino que el tercero se conservó hasta el año 2000. El cardenal Angelo Sodano lo hizo público en una visita precisamente a Portugal. ¿A qué se refiere el tercer secreto de Fátima? El tercer secreto de Fátima se refiere
en síntesis, al atentado que sufriría, mejor dicho, el Papa un 13 de mayo de 1981. Cuenta Sor Lucía que vieron en ese secreto, vieron a un obispo vestido de blanco asesinado. Es cierto que el Papa no fue asesinado, solo se le disparó. La interpretación que precisamente se ha dado es que puede que los pastorcitos hayan visto caer al Papa y hayan pues dicho entonces que era un Papa asesinado o un obispo asesinado, y que en realidad solo era una bala, que no lo asesinó. Pero la otra interpretación que el mismo Papa ha sugerido, Papa Juan Pablo II, es que en efecto probablemente estaba previsto que muriera, pero la Virgen María lo salvó. De hecho, el Papa Juan Pablo II, él dice que al momento del impacto de la bala sintió también que la Virgen María, una mano maternal, lo cubrió. Dicho sea de paso, este atentado sucedió un 13 de mayo, es decir, una fecha importante para las apariciones de la Virgen de Fátima. Esos son entonces los 3 secretos de Fátima: la visión del infierno, el anuncio del final de la guerra y de una nueva guerra, luego referido a Rusia, y este atentado al Papa, y también la persecución a obispos y sacerdotes. El 9º dato es entonces hablar un poquito de este atentado del Papa, porque está muy implicado en este mensaje de Fátima. Sucedió un 13 de mayo de 1981, mientras el Papa sostenía en sus brazos a una niña. Ali Adka, con una 9 milímetros, disparó al Papa Juan Pablo II. Fueron 4 balas las que lo alcanzaron. 2 penetraron en el intestino, otra impactó su brazo derecho y la 4ª bala le impactó en la mano izquierda. 1981. Tal como lo predijo la Virgen de Fátima en 1917. En 1983, es decir, 2 años después del atentado, el Papa visitó a su disparador, a Ali Adka, y le concedió el perdón. Ali Adka, admirado, exclamaba: «¿Pero por qué no murió? Yo sé que apunté el arma como debía y sé que la bala era devastadora y mortal, pero ¿por qué no murió?», se cuestionaba Ali Adka. Y allí es donde el Papa Juan Pablo II decía que había sentido en efecto la protección de una mano maternal. En 1984 agradeció a la Virgen de Fátima el haberlo salvado de morir. Donó la bala que le extrajeron al santuario de Fátima, y precisamente esta bala la colocaron en la corona de la imagen de la Virgen de Fátima, que está en Portugal. Eso es entonces, así a grandes rasgos, los detalles del atentado del Papa, que está, como ven, muy relacionado a la Virgen de Fátima. Lo último es cuáles son las palabras claves que hay que entender del mensaje de Fátima, muy importante para resumir y concluir este video. Las palabras claves de este mensaje son las siguientes: penitencia, conversión y oración. Hay un video de Fray Nelson Medina que se llama ¿Por qué Fátima es tan actual? Se los recomiendo, de hecho. Y allí dice que el mensaje de Fátima, sobre todo, es desarmar la máquina de odio del comunismo, de las guerras y de la violencia. Y ahí Fray Nelson Medina, les repito esta frase que él dice ahí en este video, dice: matemos de hambre al odio. Lo último que la Virgen dijo a estos pastorcitos fue lo siguiente, un 13 de octubre de 1917: rezad el rosario, haced oración y sacrificios por la conversión de los pecadores. Y luego cuenta Sor Lucía que después la Virgen María, con aires de tristeza, añade: y no ofendan más a Dios, que ya está muy ofendido. Las palabras claves entonces del mensaje de Fátima, nunca los olvidemos, son penitencia, conversión y oración. A través del rezo del Santo Rosario se pueden salvar muchas almas,
Es María entonces intercesora, es María que quiere alentar y que quiere salvar al mundo a través de la penitencia, la conversión y la oración. Comparte este video con tus familiares y amigos porque seguramente hay muchos datos que hemos olvidado o que no sabíamos. Si aún no estás suscrito a mi canal en YouTube, te invito a que hagas clic acá en este botón. Que el Señor le bendiga. Soy el Padre Sam. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día.